Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo allez-vous? Hoy voy a explicar el leur en francés, leur, sus, con S o sin S. Ahora lo explico. Leur sin S o leur con S. Pues leur más verbo plus verbo nunca lleva S. Un ejemplo. Mi hermano les ofrece unas flores. Mon frère leur offre des fleurs. Offre es el verbo offrir, ofrecer, es un verbo. Entonces, leur va sin S. Mon frère leur offre des fleurs. Le roi, leur más plus nom en singulier, leur más nombre en singular. Pierre et Marie aiment leur grand-mère. O sea, ¿qué quiere decir? Pierre y Marie aman a su abuela. Grand-mère es un nombre singular, aunque sea femenino, da igual que sea femenino o masculino, es singular, que no está en el plural. Entonces, leur va sin S, porque es singular. Cuando el nombre va detrás de leur, hay que mirar si la palabra está en singular o plural. Y así, en función de esto, va leur. Aquí grand-mère singular, pues leur también. Pierre et Marie aiment leur grand-mère. Pierre y Marie aman a su abuela. Ahora hay otra regla. Leur con S plus nom au pluriel. Claro, leur au pluriel, al plural. Aquí lo voy a decir primero en español. Los alumnos guardan sus cosas. Les élèves rangent leurs affaires. Affaires viene después de leur y es nombre nom au pluriel. Es plural. O sea, que es plural, entonces va leur con S. Les élèves rangent leurs affaires. Incluso hacemos la liaison y la unión. Leurs affaires. Ahora vamos a hacer unos ejercicios juntos. Je ne dirai pas la vérité. No les diré la verdad. Aquí, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que va? ¿Leur con S o leur sin S? Hemos dicho que si después de leur va un verbo, con verbo detrás de leur nunca lleva S. O sea, leur sin S. Leur. Ahora, los padres llevan a sus hijos a la escuela. Les parents emmènent enfants à l'école. O sea, ¿qué es lo que viene después de leur? Enfant. Enfant es plural. Entonces va con ese. Leur. Leurs enfants. O sea que cuando no es verbo, leur se concorda con la palabra que le sigue. Ahora, les llamo enseguida. Je leur téléphone tout de suite.
Aquí tenemos teléfono, es llamar, es telefonear, téléphoner, en francés téléphoner. C'est un verbe, es un verbo. Entonces no lleva S. Siendo verbo no lleva S. Je leur téléphone tout de suite. Les llamo enseguida. Otro ejercicio. Los alumnos no han hecho sus deberes. Les élèves n'ont pas fait devoir. Aquí va leur, pero con S o sin S. Devoir son los deberes. No es un verbo, es un nombre y está en plural. Plural. Entonces, leur va con S en plural. Leur. Les élèves n'ont pas fait leur devoir. Otro ejemplo. Los niños rompieron sus juguetes. Les enfants ont cassé leurs jouets. Jouets, juguetes, no es un verbo. Entonces hay que mirar si es plural o es singular. Aquí, jouet es plural, pues va con ese. Leur es plural. Leur. Otro ejemplo. Les he prohibido salir esta noche. Je leur ai interdit de sortir ce soir. Ahora, ¿qué es lo que viene aquí después de leur? Et es un verbo. Je leur ai, les he prohibido. Je les ai interdits, pero el que vale es este, d'avoir. Je leur ai interdit de sortir. Entonces, ¿es un verbo? Sí o sí va sin S, cuando le sigue un verbo. Je leur. Porque no os quiero liar. En otra lección os diré que leur aquí es plural, ya es plural. Porque si no sería je lui ai interdit de sortir. Tanto si es una chica como un chico, si el padre dice je lui ai interdit, es que le he prohibido. Pero esto no quiero liaros ahora. Ahora retener que cuando va un verbo detrás de leur, va sin S. Y si es un nombre en plural, leur va con S. Si es singular, tanto si es femenino como masculino, va sin S. O sea, aquí como era un verbo, va sin S. Les he prohibido salir esta noche. Ahora, otra cosa, otro ejemplo. Sus formas de actuar no me agradan. Leur façon d'agir ne me plaît pas. Façon no es un verbo, son formas. Es una palabra, un nombre, y está en singular. Porque si no llevaría una S. Pues entonces, estando en singular, leur va también en singular. Leur. Bueno, voy a repasar la frase en francés por el vocabulario. Pero espero que ha quedado claro lo de leur con S o sin S. Mon frère leur offre des fleurs. Aquí es un verbo, va sin S. Pierre et Marie aiment leur grand-mère.
Grand-mère, nombre singular, non singulier, leur, sin S. Les élèves rangent leurs affaires. Affaire no es un verbo, es un nombre plural, no o pluriel. Leur con ese, pues esto es plural, este también. Je ne leur dirai pas la vérité. Diré es un verbo, entonces va sin ese. Je ne leur dirai pas la vérité. Les parents emmènent leurs enfants à l'école. Aquí le sigue enfant, un nombre en plural, leur en plural. Je leur téléphone tout de suite. Téléphone es un verbo, va sin ese. Les élèves n'ont pas fait leur devoir. Devoir es un nombre en plural, pues leur va con ese. Les enfants ont cassé leurs jouets. Jouets, plural, leur, plural, con ese. Je leur ai interdit de sortir ce soir. Et es un verbo, leur, sin ese. Leur façon d'agir ne me plaît pas. Façon es un nombre singular y leur singular también. Aquí leur façon es en singular, porque he querido poner un ejemplo en singular, pero la traducción es que no se puede traducir literalmente, porque façon en verdad es la forma de ellos no me agradan. Y no encuentro la exacta traducción. Entonces, es para que no me vayáis a preguntar por qué esto estaba en singular y luego en español está en plural. Pero, claro, si digo sus forma, cuando se dice sus, tiene que ir formas en plural también. Pero en verdad es la forma de ellos que no me agradan, que quede claro. Leur façon d'agir ne me plaît pas. Bueno, pues espero que os ha gustado esta lección de leur sin S y leur con S. Si os ha gustado, pónganme un like. Bueno, pues hasta pronto. A bientôt.